Bienvenidos y bienvenidas un día más a Café Enfermero. Hoy tenemos con nosotros a Esther López López, enfermera especialista en salud mental. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenos días. ¿Nos Bueno, cuentas pues un bien, poco? un poco nerviosa. ¿Nos cuentas un poco tu recorrido profesional? ¿Qué has hecho aparte de enfermería? Bueno, pues a ver, yo no nací queriendo ser enfermera, entonces yo cuando decidí que quería estudiar enfermería, pues fue como 1 o 2 meses antes de presentarme a selectividad, la primera vez. Así que no conseguí la nota de corte. Entonces primero hice un módulo y luego ya me volví a presentar a selectividad y ya sí eh, conseguí estudiar enfermería. Empecé a estudiar enfermería queriendo ser matrona, luego descubrí que eso no era lo mío y empecé a trabajar y descubrí la salud mental. Y entonces ahí ya sí me encantó y decidí hacer la especialidad. Así un Eh, poco muy resumido. claro, acabas de decir que estuviste trabajando, me contaste que trabajaste como enfermera de salud mental antes de tener el EIR. Que claro, bueno, Sí, eso es. Yo sí, mucha gente no sabrá lo que es el EIR, si nos puedes contar. elegir es la forma que hay en España de especializarse. Haces un examen de acceso a una formación. Elegir significa enfermero interno residente, entonces tú haces el examen para acceder a esa formación. Es como el MIR, que es lo que todo el mundo lo conoce porque es el de los médicos, pero bueno, también nos formamos enfermeras, psicólogos, biólogos, químicos, físicos, entonces eh, es la forma que hay en España para acceder a una formación y ser especialista en un área concreta de tu profesión. Claro, y entonces tú dices que trabajaste de tu especialidad antes incluso de hacer el EIR y entonces sirve para algo hacer esta especialidad, ¿tú la recomiendas? A ver, yo terminé enfermería y trabajé como enfermera generalista en una unidad de salud mental. A día de hoy es tal la falta de enfermeras especialistas que es cierto que hay enfermeras generalistas que trabajan en plantas de psiquiatría y en plantas y ocupan puestos destinados a enfermeras especialistas. Pero bueno, evidentemente para trabajar en un servicio especializado es recomendable tener la especialidad. La realidad es que a día de hoy, si quieres trabajar en psiquiatría, puedes empezar a trabajar en psiquiatría en principio como enfermera generalista, pero bueno, también depende mucho de las comunidades autónomas. Es, mm, Sí, el mundo de la especialidad todavía en España está un poco de aquella manera, ¿no? sí. Sí, hay muy pocas especialidades. Está matrona, que es como la reina de las especialidades, salud mental, geriatría, pediatría, enfermería del trabajo, familiar y comunitaria. Y no sé si me dejo alguna. Yo creo Hay que muy no. pocas, hay muy pocas. Está como la médico-quirúrgica, ¿no? Que sería como también que hay mucha gente que estaría interesada porque englobaría urgencias, cuidados intensivos, quirófano, pero todavía no está desarrollada. No está desarrollada y todavía no hay gente formándose en esa especialidad. Bueno, y claro, nosotros tenemos el estereotipo de que las enfermeras pues estamos que sí curando, que se está haciendo curas, sacando sangre y ayudando al médico en las cosas. Entonces, ya sabemos que esto no es así, pero mi pregunta es, dentro de salud mental, ¿cuál es, o sea, qué es lo que hace una enfermera? Porque claro, si sacamos la parte de técnicas de enfermería, ¿qué hacemos allí? Bueno, las enfermeras de salud mental también hacemos técnicas de enfermería, ¿eh? No utilizamos ecógrafos ni para coger vías ni esas cosas, ¿no? Que siempre cuando empezamos enfermería nos llama mucho la atención. En salud mental utilizamos técnicas y herramientas, diríamos, psicosociales, ¿no? Las herramientas básicas en la enfermería de salud mental son, por un lado, la relación terapéutica que estableces con el paciente, básico, fundamental, y la comunicación, ¿no? Al final, nosotras por medio de técnicas de comunicación, técnicas sí, habilidades de comunicación y sobre todo con la relación terapéutica, es como trabajamos con nuestros pacientes.
Entonces, pues bueno, sí, son técnicas de enfermería, no son técnicas al uso como solemos entenderlas, pero sí, nuestro trabajo es muy mental, ¿no? La enfermería mental es muy mental y trabajamos así, con la comunicación y la palabra. Claro. Y entonces, ¿qué diferencia habría entre un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera de salud mental? Pues un psiquiatra es un médico que diagnostica, ¿no? Diagnostica diagnósticos médicos. Las enfermeras diagnosticamos respuestas humanas, ¿vale? Y nosotras nos dedicamos a cuidar, ¿no? Al final la enfermería es la ciencia del cuidado y una enfermera de salud mental lo que, lo que hace, diríamos, sería cuidar la salud mental de las personas, Ujú. tanto de aquellas que tienen un problema de salud mental como de aquellas que no. Quiero decir, nosotros una parte fundamental de la enfermería al final es la promoción de la salud mental y la prevención de la enfermedad mental. Entonces, nosotros trabajamos con toda la población, no solo con la enfermedad mental. Claro. Bueno, es un poco así, Y es, un psicólogo, y un cla- psicólogo al final, pues, no soy psicóloga, pero bueno, ellos hacen terapia psicológica, ¿no? Nosotras hacemos psicoterapia enfermera, que eso también nuestras intervenciones también son terapéuticas. claro. Claro, sí, es que es un poco difuso así, contado de palabra, eso hay que verlo práctico, ¿no? Sí. Bueno, Sí, luego, bueno, al final trabajamos en equipo, quiero decir, cada uno tiene unas competencias específicas, pero luego se entrelazan muchas cosas, ¿no? Nosotras, una enfermera especialista en salud mental puede hacer psicoeducación con una persona o con un grupo, ¿no? Y un psicólogo también. Quiero decir, cada uno desde su terreno, ¿no? Vamos a decir, nosotras nos vamos a centrar, pues quizás más en el autocuidado, en el fomento de la salud en general, y igual un psicólogo tiene otros objetivos que yo ahí. claro, hacéis más educación sanitaria a lo mejor, ¿no? Sí, educación para la salud en general y psicoeducación, ¿no? Ujú. Eso nos diferencia quizás a las enfermeras especialistas en salud mental, aunamos ambas cosas, vamos a decir. Claro. Bueno, es que también hay que intentar ver las cosas como de manera interdisciplinar, ¿no? O sea, no podemos separar el Eso trabajo es. de una cosa de la otra, al final trabajáis todos a la vez. Bueno, Eso y es, y trabajamos en equipo, que es... claro, y en un hospital, bueno, o en un hospital o en tu trabajo, en tu día a día, ¿qué patologías ves más a menudo? ¿Con qué clase de patologías tratas? Pues depende del servicio en el que estés. Ujú. Quiero decir, en un servicio de urgencias, pues te puede venir cualquier cosa de psiquiatría en un estado agudo, ¿no? Que diríamos, o muy descompensado, ¿no? Pues desde un episodio psicótico, ¿no? Más de la esfera psicótica, a una depresión, una persona con ideas de suicidio. Depende. Puede ser, no sé, ahora mismo yo, por ejemplo, estamos encontrando mucha patología dual en gente joven, que esto quiere decir que, por un lado, hay un trastorno mental grave y además hay una adicción. Una adicción no deja de ser un trastorno mental, pero cuando se unen ambas cosas hablamos de patología dual. Y eso lo estamos viendo mucho en gente joven, que pues igual ya de base tiene un trastorno mental y empieza con consumo de tóxicos o el consumo de tóxicos desencadena un problema de salud mental, ¿no? Pues eso, por ejemplo, lo estamos viendo ahora. Uf, es mi percepción, ¿eh? No tengo datos oficiales, pero es mi percepción de que se está dando mucho. Claro, qué interesante esto que dices. O sea, tú puedes no tener una patología de salud mental y como consumes tóxicos, desarrollar una. Sí, claro, sí, Al sí. nivel de tenerte que Y ingresar. sí, a ver, estamos hablando ya, yo al final a mí lo que yo veo es como los casos más graves que necesitan un ingreso Ujú. hospitalario, en fin, no es generalizable y no todo el mundo que consume tóxicos termina desarrollando una adicción, porque si no, por esa regla de tres,
todos seríamos adictos porque quién no se ha bebido una cerveza o quién no ha fumado un cigarro o quién, en fin, ¿no? Claro. Y el alcohol y el tabaco son drogas. Entonces, pero sí, claro, un consumo perjudicial de cualquier sustancia puede desencadenar un trastorno mental, como es una adicción o una adicción y además un trastorno psicótico o, en fin, sí. Madre mía, qué peligroso. Esto yo creo que no se sabe. Y luego, Pero pues te sorprendería. y luego Sí, sí. es un típico estereotipo, ¿no? Yo qué sé, de repente hablas con mis compañeras de clase y te dicen, no, yo no podría estar en salud mental porque allí con los locos, qué miedo, no sé qué. ¿Tú cómo vives esto desde dentro? O sea, obviamente, ya sé que lo de locos no te hace ni gracia que los llame así, pero es lo que se suele decir, ¿no? Sí, sí, a ver, hay mucho estigma. Mucho estigma, yo creo que, pues bueno, desde el desconocimiento hay mucho estigma y de hecho los profesionales que nos dedicamos a la salud mental también lo sufrimos. O sea, quiero decir, es como, Dios mío, ¿trabajas en psiquiatría? Y no, pues lo que tú dices. Y eso es como, joder, qué, qué mal, ¿no? Sí, claro, Que lo se que ve dirías de así. alguien de Y cáncer. efectivamente, a mí, yo por ejemplo, diría lo mismo de una UCI, ¿no? Que a mí los cuidados intensivos no me gustan y es como, Dios mío, la UCI, ¿y te gusta eso? ¿No? Entonces, pero claro, en salud mental es como muy generalizado, hasta Claro, que lo conoces, he de decir. pero Luego, mucha gente empieza a trabajar en psiquiatría, pues como empecé yo, y descubren un mundo maravilloso y deciden especializarse, ¿no? Sí, pero ¿tú te sientes segura trabajando en un hospital de salud mental? sí, sí, sí que es cierto. Y bueno, eso es una realidad, ¿no? O sea, las agresiones a los profesionales sanitarios no solo se dan en psiquiatría, se dan pues muchas veces en urgencias, en otros servicios, en cualquier servicio, ¿no? Al final los profesionales estamos muy expuestos a la violencia, no solo en psiquiatría, ojo. Entonces, bueno, yo creo que una de las claves en psiquiatría hablo, una de las claves para evitar o minimizar esa violencia precisamente es estar bien formado y cuidar mucho las actitudes que tenemos hacia los pacientes. Porque normalmente cuando un paciente de salud mental termina agrediendo es porque está muy mal y eso hay que entenderlo así, está pues o fuera de la realidad o porque ha consumido tóxicos o muchas veces somos nosotros, los propios profesionales, que una mala intervención hacia los pacientes hace que respondan de forma violenta. Los profesionales sanitarios también actuamos muchas veces de forma muy violenta, ¿no? Eh, y muy poco humana. Y eso, evidentemente, a un paciente que está en una situación delicada o que lo está pasando mal, puede responder de forma violenta, claro que sí, pero normalmente es uno de los muchos mitos que tiene la salud mental. Yo a mí nunca me han agredido en el tiempo que llevo trabajando. Sí que recibes pues igual insultos, malas palabras, pero bueno, es como forma parte del trabajo en sí, ¿no? Y lo tienes que entender como, bueno, son dificultades de los pacientes, no te lo puedes llevar al terreno personal. Sí, como si fuese un síntoma, ¿no? Sí, es que al final te comentaba que trabajamos mucho desde la relación interpersonal. Entonces, en esa relación interpersonal pueden surgir conflictos. Y esos conflictos, nosotros como profesionales, somos los profesionales, los tenemos que saber manejar y tenemos que saber entenderlos y tenemos que reconducir al paciente de algo, ¿no? Entonces, para eso estamos. No estamos para juzgar ni para meternos nosotros también en el conflicto, ¿no? Estamos para aplacar eso y eso con formación y sabiendo al final lo que haces, se evitan las agresiones que todo el mundo tiene tanto miedo, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo llevas estar todo el día trabajando con gente que tiene problemas de salud mental? En el sentido de a tu salud mental esto le afecta, porque claro, te puede influir mucho en la visión que tú tengas luego de tu día a día o de tus cosas.
Sí, claro, al final es inevitable identificarse con muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé, pues bueno, supongo que os pasará a todos, cuando empecéis a tener contacto con pacientes diréis, ay, voy a tener esta enfermedad, ay, pues yo me noto esto, ay, pues en salud mental pasa lo mismo, ¿no? Te empiezas a diagnosticar cosas y te empiezas a identificar con todo, porque es como, Dios mío, ¿no? Sí que es cierto que nosotros al final también tenemos una formación que nos aporta muchas habilidades de autoconocimiento, ¿no? Y eso al final también nos ayuda a, a afrontar los problemas de salud mental de los demás. Es decir, yo no puedo identificarme tanto con un paciente que sus emociones pasen a mí. ¿No? Una cosa es trabajar desde la empatía, ¿no? Y ponerte en el lugar del otro y entender cómo se puede estar sintiendo la otra persona, pero entenderlo, ¿no? Desde un punto de vista muy objetivo y muy racional. No me puedo dejar llevar por lo que me haga sentir el paciente. Claro. Entonces, bueno, y esto es aplicable a psiquiatría, salud mental, como a cualquier servicio, ¿no? Las enfermeras tenemos que ser muy objetivas, ¿no? Y tenemos que ser muy empáticas para entender al paciente y su sufrimiento, pero no nos podemos dejar llevar por ese sufrimiento. Y eso es muy difícil de conseguir, ojo, ¿eh? Esto habrá días, hay días que yo a día de hoy todavía me voy a casa diciendo, uff, qué Claro. intenso todo, ¿no? Pero bueno, trabajamos con personas y sí, a veces es difícil. Y respecto a esto, ¿hay algún caso a ti que te haya marcado en especial, que te hayas dicho, buah, esto me ha costado a mí llevarlo? A ver, sí, o sea, se me ocurren muchos, se me ocurren muchos, tanto para bien como para mal, ¿no? Al final, en mi caso, pues cuando ves pacientes jóvenes muy graves, ¿no? Que dices, uff, el pronóstico es malo. El pronóstico de este chaval o esta chavala es malo, pues esos casos a mí me afectan, ¿no? Porque al final, pues lo que dices, ¿no? Te ves muy identificada. Ujú. Dices, jo, es que podría ser yo, ¿no? Y ojo, que nadie estamos libres. Entonces dices, uff, uff, ¿no? Cuando te ves ahí, o yo qué sé, o alguien que te recuerda a algún familiar cercano o tal, dices, jo, al final vemos cosas muy duras. Claro. Entonces, sí. Ahora mismo, fíjate, mm, por contar, durante mis prácticas me marcó no tanto la paciente, sino la Ujú. intervención que hizo, en este caso, una matrona. Era una paciente que fue a dar a luz y tenía el diagnóstico de trastorno bipolar. Ujú. Y pues bueno, ella dio a luz, estaba con su bebé y le dio el pecho, ¿no? Hay medicaciones psiquiátricas que son incompatibles con la lactancia materna y ella estaba en tratamiento con un fármaco que era incompatible con la lactancia materna y no lo sabía y empezó a dar el pecho a su bebé. Y la matrona, eh, poco menos que culpó a la paciente por darle el pecho a su hijo. Entonces, esa intervención de esa enfermera me marcó tanto que yo creo que ahí dije, ¿pero qué es esto? O sea, esto no lo quiero, ¿no? Claro, claro. El estigma, ¿no? Ahí ya lo empecé a ver y yo no ni tenía en mente hacer psiquiatría, ni salud mental, ni yo quería ser matrona y ahí dije, esto no. Claro. Y fíjate, es una de las cosas que al final recuerdas con el tiempo y dices, hay que hacer algo, esto no puede ser, ¿no? Claro. Es que una paciente no tiene por qué saber si eso es compatible, si no. E- Efectivamente, y luego ya ahora, con el paso del tiempo digo, no sé qué seguimiento tuvo esa mujer de su embarazo, no sé qué seguimiento tuvo de su enfermedad mental, pero bueno, tanto por un lado como por otro, a esta mujer le tendrían o le deberían haberle explicado que ese tratamiento sería incompatible con la lactancia materna. Y esa mujer no lo sabía. Claro. Quiero decir, y ella estaba tomándose su tratamiento en el hospital, Que ya es que no ¿no? siempre se toman el Esto, claro, tratamiento. o no se toman, o quiero decir, el tratamiento se lo estábamos dando en el hospital. Claro, sí, sí.
Y la mujer no sabía que no podía dar el pecho, entonces no sabía, o eso dijo también, no lo sé, ¿no? Yo al final era la estudiante de enfermería que estaba ahí flipando. Luego esto lo piensas con el tiempo y dices, jolín, ¿dónde estaba la enfermera de salud mental o la matrona para explicarle a esta señora que no podía dar el pecho? Claro que al ¿No? final esa es una de nuestras Educación, funciones. educación, Claro. efectivamente, efectivamente. Vamos, la enfermera o el propio médico o psiquiatra que le pautó el tratamiento, ¿no? Sí, bueno, Bueno, ahí las enfermeras tenemos un papel fundamental en la medicación. en explicar cómo tomarla y esto. Eso es. Mm. Al final es una competencia nuestra, el explicarle a los pacientes cómo deben tomarse la medicación, cuándo, qué pueden esperar, qué no, por qué nos deben avisar si notan algo, ¿sabes? Claro, sí. Ese tipo de cosas es educación enfermera y es, mm, Bueno, hay que reivindicar también nuestros espacios, ¿no? por supuesto, siempre, por favor. Bueno, y cambiándote un poco de tema, he visto que tienes una cuenta que se llama Enfermera Mental, ¿no? Y allí haces una Sí, cosa que se llama Zentangle o algo así, no sé pronunciarlo. ¿Qué es esto? Centanguel, Cuéntanos. sí. Bueno, a ver, soy bastante reticente a las redes sociales y esto lo creé por el Centangle, porque veía que todo el mundo compartía ahí cosas sobre el método Centangle y dije, pues me tengo que meter en las redes sociales. Y nació un poco por eso. El método Centangle podríamos definirlo como una técnica artística fácil de aprender y mediante la cual se induce un estado de atención plena, como una meditación, que lo que hace es que nos facilita, pues bueno, el relajarnos, el estar con nosotros mismos, la autorreflexión, ¿no? También un poco, fomenta la creatividad. Entonces, a mí esto yo lo empecé a practicar durante la pandemia Ujú. eh, y, y, pues bueno, yo trabajé durante la pandemia y esto era lo único que a mí no me hacía pensar en el bicho cuando llegaba a casa, ¿no? Era como me ponía a hacer dibujitos y me olvidaba del bicho. Entonces, bueno, con el paso del tiempo yo he seguido practicándolo y el año pasado decidí titularme como profesora porque veía que se podía aplicar con pacientes en salud mental. Yo en salud mental porque es mi especialidad, pero creo que tiene un potencial bastante interesante en el resto de o en otras enfermedades crónicas, discapacitantes, dolor crónico, creo que podría ser muy útil. Y al final yo lo utilizo como una técnica de relajación más. Nosotros hacemos grupos de relajación y yo estoy incluyendo el método Zentangle durante mis sesiones de relajación. Entonces, básicamente es hacer trazos muy simples para hacer composiciones abstractas y mediante eso pues consigues esa atención plena que hace que te relajes. Es como, yo lo utilizo como una técnica de relajación más. Es como una especie de mandala, ¿no? Más o menos. Sí, sí y no, porque los mandalas son como muy geométricos, muy perfectos, y aquí buscamos justo lo contrario. Eh, Aquí no hay error, aquí puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Al final tú sigues unas pautas, una guía, pero tú dibujas lo que quieras y como quieras, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Ujú. Yo a mí me pones a pintar un mandala y casi me da más ansiedad de, ay, me ha salido la línea torcida, ¿no? Esto no, aquí es muy libre, al final es dibujo abstracto. Luego quedan obras de arte maravillosas y preciosas, pero no buscamos la perfección ni mucho menos. Qué guay. Y respecto Mm. también a este tema de las redes sociales, ¿tú qué opinas de que se den consejos de salud mental en redes sociales? ¿Esto puede ayudar o perjudicar a la gente? Cuenta. Eh, a ver, creo que si te sientes identificado con la información que lees en Internet, de alguna manera quizás deberías buscar ayuda profesional. Es decir, mm,
Luego también muchas veces, pues como digo, nos autodiagnosticamos porque nos vemos reflejados en síntomas que luego no tienen nada que ver. Entonces, pero bueno, si dudas, siempre, siempre, siempre busca ayuda profesional. O sea, no, las redes sociales en ningún caso pueden sustituir la valoración de un profesional sanitario. Entonces, en parte sí estoy a favor de la divulgación científica en redes sociales, siempre que esté basada en evidencia científica y sea veraz y pertinente, ¿no? Pero nunca estaré a favor de tips o trucos para mejorar la salud en 4 pasos, ¿no? Que se lee mucho en redes sociales. No, Sí, que nos puede ayudar a lo mejor a detectar que nos está pasando algo, pero de ahí a un tratamiento es otra cosa. eso es. O sea, sí, puedes leer cosas, ¿no? Al final, si te duele algo, lo primero que haces es buscarlo en internet, ¿no? Sí, Entonces, el hecho de que haya profesionales sanitarios divulgando información eh, en redes sociales me parece muy interesante y creo que es propio de nuestra época, ¿no? Me parece muy bueno, pero luego también te encuentras gente que no ofrece información real, ¿no? Y claro. que puede confundir mucho a la población. Entonces ahí eso es lo que yo me dedico a denunciar cuentas que hacen eso. Entonces, pues bueno, Sí, claro, tiene su parte muy buena y su parte muy mala. claro, tú no sabes quién te está viendo y puede ser que no sea capaz de filtrar la información. Claro. Eso es, sí, sobre todo gente, al final las redes sociales son tremendamente utilizadas por gente joven que igual no tienen el pensamiento crítico como para decir esto me lo creo, esto no. Entonces, pues bueno, creo que hay que tener cuidado. Mm, Y bueno, ya para mm. terminar, nos has dicho que la profesión sanitaria, antes hemos estado hablando de las agresiones a los sanitarios, de la carga mental que supone ser enfermera, bueno, has dicho de salud mental, pero en general, ¿no? Que tratamos con En situaciones general, duras. ¿Tú qué sí, consejo le sí. darías a un estudiante de enfermería con respecto a este tema? ¿Qué consejo nos darías? Cuidaros, porque es fundamental para poder cuidar. Creo que la época de estudiante es muy bonita a la par que muy dura. La época de enfermera es muy bonita a la par que muy dura. Entonces, eh, hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque si no, no vamos a poder cuidar. Y bueno, así como consejo, cuando empecéis a tener contacto con pacientes, con personas con un problema de salud, molestaros en aprender su nombre, Sí, que no sea una porque patología marcaréis la y... diferencia. Claro. Sí, muchas veces nos dirigimos a los pacientes como la pancreatitis de la cama 12. Ujú. Y la pancreatitis de la cama 12 es una mujer, madre de 3 hijos, que se llama Pilar y que tiene toda una vida detrás de todo eso, ¿no? Y el que se acerque una enfermera, le llame por su nombre y le pregunte, marca la diferencia. Y muchas veces eso se nos olvida, fíjate. Entonces creo que si empezáis los estudiantes de enfermería aprendiendo los nombres de vuestros pacientes y dirigiéndoos a ellos en el control de enfermería por su nombre, marcaréis la diferencia. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Esther. Ha sido un placer hablar contigo y Igual, muchísimas gracias a ti por invitarme. a ti por venir. Y nada, nos vemos por ahí.